Buenos días, Dios los bendiga mucho. Nuevamente estamos aquí transmitiendo desde el Ministerio Roca Eterna para todos ustedes que nos están viendo de diferentes lugares, para todos nuestros hermanos del Ministerio Roca Eterna. Queremos mandarle un saludo a todos los que se han sumado en todos estos meses. Ya hace más de 6 meses que venimos con esta cuarentena. Y hemos visto que hay algunos indicios que quizás nos dan alguna posibilidad de poder abrir, tal vez en algunas semanas, un mes. Así que ahí estamos, preparándonos para el regreso. Estamos trabajando aquí en la iglesia, estamos trabajando en la ampliación. Gracias a todos los hermanos que han venido a colaborar, que han hecho llegar sus ofrendas, sus diezmos. Así que le mandamos un saludo grande a todos nuestros hermanos y también quiero mandarle un saludo especial en el día de hoy que cumple años nuestra hermana María Eva. Le mandamos un saludo, sabemos que está celebrando su cumpleaños y que tenga un hermoso día del Señor. Mis hermanos, en este día vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios y como veníamos viendo anteriormente, para hacer una breve introducción en esto, de poder entender que Pablo, después de haber sido liberado en la primera detención que él tiene en Roma, al tiempo de haber sido liberado, él va a Éfeso y al estar en Éfeso y al ver ciertos asuntos y temas que había que solucionar en la iglesia que estaban ocurriendo, y él se iba a ir a Macedonia, deja a Timoteo y tiempo después le escribe a Timoteo para reafirmar ciertas cosas que estaban pasando y que también nos ayudan a nosotros como iglesia 2000 años después para poder continuar con el mismo camino que Dios nos dejó marcado a través de su palabra. Y ya habíamos visto que esta falsa enseñanza, estos falsos maestros, estas herejías estaban entrando dentro de la iglesia, corrompiendo la iglesia, y ya vimos los diferentes matices que esta falsa enseñanza había introducido en la iglesia, y también vimos cómo había esta especie de selección de diferentes personas que podían alcanzar la salvación, y Pablo habla con respecto a la oración, esta oración que pudimos ver la semana pasada, esta oración evangelística, esta oración para clamar a Dios por aquellas almas, por aquellas personas que todavía no conocen al Señor, no han entrado en su presencia, en el reino celestial de nuestro Padre amado, y cómo nosotros como cristianos debemos orar por la conversión de esta persona, por las autoridades, por los reyes, para que ellos también puedan ser guiados por Dios y puedan ser iluminados a través de buenos consejos y podamos vivir una vida quieta, una vida reposada, para que la palabra de Dios pueda ser transmitida y pueda ser compartida con todas las personas que nos rodean. Entonces también vimos en el versículo 8, y dice en el versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces Pablo, acuérdense que el lema de esta carta, el lema de este estudio es cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Eso es importante, ¿por qué? Porque la iglesia es el lugar que representa a Dios. La iglesia es el lugar donde la verdad de Dios tiene que ser vivida, predicada, enseñada, impartida. Y Pablo es lo que le dice a Timoteo: Timoteo, tú tienes que aprender cómo conducirte, cómo es conducirse en la casa de Dios que Él compró a precio de sangre. Y podemos ver que Pablo manda que los hombres en todo lugar, habla de todas las congregaciones, en todas las congregaciones los hombres deben levantar manos santas. Esto habla de un comportamiento, esto habla de un comportamiento íntegro, de un corazón
puro a la verdad bíblica, a la verdad de la palabra, un comportamiento que deben profesar piedad, un comportamiento que deben profesar fe y amor por las cosas del Señor. Y Pablo dice que deben levantar manos santas sin ira ni contienda. Y en el versículo 9 nosotros vamos a estar estudiando desde el versículo 9 al versículo 15. Y yo titulé estos estudios sobre estos pasajes de las Escrituras, el diseño de Dios para la mujer. Y sabe que quiero contarle un poco el trasfondo de estos pasajes, porque realmente esto es lo que tiene predicar expositivamente la palabra de Dios. Cuando uno predica expositivamente, pasaje por pasaje, uno se ve con la obligación y el deber de exponer todos los pasajes de las Escrituras. Y cuando nosotros hablamos de exponer todo, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en Mileto, yo no le he rehusado entregarles todo el consejo de Dios. Nosotros tenemos que ver que realmente la palabra de Dios es la palabra soberana, es la palabra que nos instruye, que nos alimenta, que nos conduce en una vida correcta que agrada al Señor. Entonces haríamos bien en dedicarle tiempo, en estudiarla, en obedecerla, si queremos ser verdaderamente cristianos o buenos cristianos. Yo creo que no hay malos cristianos, hay cristianos y no cristianos. Entonces, si realmente somos cristianos, porque muchas veces la gente rehúsa la palabra de Dios, pero Jesús bien dijo que sus ovejas conocen su voz. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que escribió, es el que inspiró la palabra de Dios, entonces yo no puedo ser contrario a las Escrituras, porque si el Espíritu Santo que mora dentro mío, siempre el Espíritu Santo me va a volcar hacia las Escrituras que Él ha inspirado para que yo sea instruido, para que yo aprenda cómo debo conducirme, como Dios quiere que yo viva. Entonces es importante que nosotros prestemos atención a la palabra de Dios, que valoremos la palabra de Dios, que nos demos cuenta que la palabra de Dios no simplemente es para acumular conocimiento, porque la palabra dice que la letra envanece. El conocimiento envanece. Lo que nosotros tenemos que entender que este conocimiento nos tiene que conducir a la práctica. Entonces nosotros estamos conociendo para practicar lo que Dios nos ha revelado. Y sabe que hablar de estos puntos hoy en día son muy controversiales. Hablar de la mujer y su rol dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, hoy en día está muy mal visto. Hoy en día es atacar a la mujer. Entonces, toda esta semana yo estuve inquieto, estuve ansioso, anoche me costaba dormir pensando en estos pasajes de las Escrituras, pidiéndole a Dios que Él me conceda esa gracia para poder enseñar correctamente, que lo que vaya a decir no sea tergiversado ni torcido, sino que todo lo que diga provenga correctamente del corazón de Dios, de su palabra. Entonces, sé que este pasaje de las Escrituras o estos pasajes de las Escrituras fue a lo largo de estos 100 años o en estos últimos 50 años duramente atacado. Y yo no espero menos que eso, que no seamos atacados cuando expongamos estos pasajes de las Escrituras, pero yo sé que hay muchas mujeres del otro lado con un corazón dispuesto, son verdaderas ovejas de Dios, y que realmente el Espíritu Santo va a iluminar su entendimiento, va a llenar su corazón para tener una disposición ferviente a la palabra de Dios. Y dice así en el versículo 9:
de Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 9, y dice: asimismo, acuérdese que era lo que Pablo venía diciendo: quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ahora habla de la mujer. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni con perlas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, amor, santificación con modestia. Ahora, cuando uno lee esos pasajes, son como a una sociedad que no abraza las verdades bíblicas, es como algo completamente chocante. Por eso que hablar de estos pasajes es hablar de algo controversial. Es hablar de cuál es el papel que la mujer debe cumplir dentro de la iglesia. Es lo que Pablo está hablando. ¿Cuál es el rol de la mujer dentro de la iglesia? Pero también nos enseña del rol de la mujer dentro de la sociedad y dentro de la familia. Y sabe que mientras estaba estudiando, porque antes de comentar y de estudiar estos pasajes de las Escrituras, es bueno que nosotros sepamos que me tomé la tarea y el arduo trabajo de leer la gran parte de los mejores comentarios sobre estos pasajes de las Escrituras, como hablando desde San Agustín, hablando desde Juan Calvino, hablando desde Martín Lutero, hablando desde Jean Beauchamp, hablando de John Knox, hablando de ¿quién más? De R.C. Sproul, de John MacArthur, de Miguel Núñez, de John Piper. Y verdaderamente he encontrado que a pesar de todo lo que he estudiado y todos los comentarios, todos llegan a la misma conclusión. No hay variación, no hay opiniones desencontradas. Entonces, la pregunta que yo me hacía es ¿qué es lo que pasa hoy en día dentro de la iglesia? ¿Qué pasa hoy en día dentro de la sociedad? Y para ver un poco eso es importante mirar cómo la sociedad en estos últimos 120 años ha cambiado de manera increíble. ¿Y por qué digo esto? Porque este movimiento, que es el que se infiltró en la sociedad y se fue infiltrando dentro de las iglesias, que es el movimiento feminista. El movimiento feminista comienza en el siglo XIX y el movimiento estaba enfocado principalmente en que la mujer reclamaba su derecho al voto, su derecho a poder ir a la universidad, porque no se le permitía a la mujer estudiar. Y estaba bueno eso, está bien que la mujer tenga esa participación, pero no quedó ahí, sino que la mujer fue mucho más allá y llegó al punto que hoy nos encontramos donde
se le enseña a la mujer que no tiene que ser sumisa, que no tiene que ser esposa, que no tiene que criar hijos, que para qué criar hijos, que ella tiene que ser independiente, tiene que ser emprendedora, tiene que ser exitosa y que tiene que ocupar lugares que el hombre tiene dentro de la sociedad, dentro de la política, dentro de la familia e incluso dentro de la iglesia. Esto era algo que no se pensaba 100 años atrás. Esto era algo que ni siquiera se hablaba. En el orden eclesiástico, antes de 1900, pensar que una mujer llevaba adelante una iglesia era imposible. No había registro. Pero a partir del 1900 ya un 2% de las mujeres empezaron a tomar lugares de autoridad dentro de la iglesia. Para la fecha de 1960 ya más del 20% de las iglesias estaban siendo guiadas o lideradas por mujeres. Y para la fecha de hoy estamos hablando de más de un 40%. Entonces nos estamos encontrando con un problema, y ese problema es lo que dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios va en contra de lo que dice la cultura, en contra de lo que dice la sociedad. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que a partir del siglo XIX, con la era del marxismo, con la era del humanismo, y estas supuestas verdades que lo único que conducieron a una sociedad cada vez más rebelde a Dios y a su palabra, como dice las Escrituras, que en los últimos tiempos la maldad del hombre aumentará y esto irá creciendo año tras año. Ahora he visto que mientras estudiaba estos versículos bíblicos, he visto cómo mucha gente ataca el diseño de Dios, como mucha gente ataca estos versículos bíblicos amparándose en cosas antibíblicas que se han infiltrado dentro de la iglesia, como el movimiento feminista, el liberalismo, el marxismo, el humanismo, el narcisismo y tantas otras cosas que se han infiltrado dentro de la iglesia que no deberían ocurrir. Ahora no es de extrañarse que el mundo ataque la palabra de Dios, pero es difícil de entender cuando esto se infiltra dentro de la iglesia y la iglesia empieza a abrazar estos modelos del mundo en vez de abrazar el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios va en contra de la cultura actual en la que estamos. El diseño de Dios no se acomoda a las culturas contemporáneas. Pero la palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios no tiene tiempo, ni cultura, ni raza. La palabra de Dios es universal y eso es lo que nosotros debemos entender. No tengo que hacer que la palabra se acomode a mi vida, sino yo acomodarme a la palabra de Dios. Por eso hoy en día yo, cuando estudiaba estos versículos, podía ver, y es importante que nosotros entendamos la importancia antes de entrar de lleno a este rol de la mujer, a este diseño de la mujer. Yo te pido que compartas estas prédicas, que compartas con otras mujeres de otras iglesias, que a la luz de la palabra vayamos estudiando estos versículos bíblicos. Y sabe que es importante que nosotros, si realmente amamos a Dios, que nos sometamos a la palabra de Dios y que podamos entender con claridad qué es lo que Dios nos está mandando, porque eso es importante. Y sabe que dice en segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16,
Y recuerda esto usted que dice toda la escritura. ¿Cuánta? Toda. Toda es toda, de Génesis a Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa inspirada por Dios? Toda la escritura es de Dios, toda la escritura es soplada por Dios, es enviada, es traída al hombre a través de Dios. Dios es el autor de las escrituras. El autor no es Pablo, el autor no es Pedro, más allá que ellos fueron los que la escribieron, pero el autor es Dios, es su espíritu. Ahora, y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice también en el capítulo 4, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino, que prediques la palabra. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te dejo encargado de que tú debes prestar atención a esto, que tú debes predicar la palabra de Dios. No, tú no tienes que predicar el modernismo, tú no tienes que predicar de tradiciones, tú no tienes que predicar de cultura, tú no tienes que predicar de moda, tú tienes que predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a juzgar a todos. Dios va a juzgarme a mí por ¿qué es lo que yo estoy predicando? Dios te va a juzgar a ti por si estás escuchando y no prestas atención a los mandatos de Dios, a la palabra de Dios y prefieres rehusarla, rechazarla, también serás juzgado. Entonces nosotros tenemos que entender que cuáles son los argumentos que hoy utiliza, y preste atención a esto porque hoy los que atacan estos pasajes de las Escrituras, y hermano, y quiero que usted sepa esto, que no es que nosotros estamos predicando esto porque queremos atacar a las mujeres, no, nosotros predicamos expositivamente. Y hemos empezado por la carta a Timoteo, pero no es que hemos empezado por la carta a Timoteo porque recién venimos de terminar la carta el libro de los Hechos, hemos compartido el libro de Romanos, de Efesios. Ahora, y nosotros al predicar expositivamente nos encontramos con este pasaje y este pasaje nosotros tenemos que darle desarrollo. Este pasaje nosotros tenemos que darle explicación. Entonces es importante, ¿por qué? Porque hoy en día muchos prefieren obviamente no predicar esto, no enseñar esto, no tocar esto, ¿por qué? Porque esto es controversial. Entonces manejemos la iglesia a nuestro criterio, a nuestro parecer, como a nosotros nos parece, como mejor siente la gente, como mejor la gente lo quiere. Como yo decía la otra vez, pregúntale a la gente qué iglesia quiere y tendrás el mundo dentro de la iglesia. Nosotros no podemos hacer una iglesia conforme a mis criterios, a mis presunciones, a mi entender. Yo tengo que llevar adelante una iglesia y trabajar según lo que dice la palabra de Dios para que la iglesia sea instruida correctamente. Ahora, hoy nos encontramos donde mucha gente tuerce las Escrituras, donde mucha gente inventa cosas que no son bíblicas. Por eso los que atacan estos versículos de las Escrituras dicen esto, escuche bien, dicen que esto no fue escrito para la iglesia de hoy, sino que fue escrito para la iglesia de ese tiempo de Éfeso. Ahora, si nosotros miráramos esta carta, que esa carta es para el tiempo de la iglesia de Éfeso, ahora yo me preguntaría, y bueno, ¿y cuál es o qué parte, qué porción de las Escrituras es para este tiempo? Porque si entonces las Escrituras tienen que ver con tiempos específicos
dentro de la iglesia, significa que en un tiempo, por la cultura, porque mucha gente dice, bueno, la cultura de ese tiempo, los hombres y las cosas que sucedían, entonces la palabra fue escrita para ese tiempo, pero ahora la cultura cambió. Entonces, estamos hablando de que la palabra cambia. Estamos hablando de que, bueno, esto fue para ese tiempo, pero ahora no lo tendríamos que tomar. Entonces, yo podría pensar, y bueno, entonces, ¿qué es para este tiempo? ¿Cómo puedo yo saber que es para este tiempo? Y eso es un error terrible, catastrófico. Otros dicen que esto no fue escrito por Pablo, imagínense, sino que esto fue agregado tiempo después. Volvemos de vuelta a lo mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué escribió Pablo y qué no escribió Pablo? ¿Cómo puedo saber que esta no es la palabra fiel, infalible, inerrante, inequívoca, autoritativa de Dios? Entonces, si esto fue agregado hace 300 años, ¿cómo sé yo eso? Eso es una violación a la palabra de Dios, mi hermano, porque el canon de las Escrituras está completamente cerrado, y si nosotros estudiamos el original, el papiro original que se descubrió hace unos 1700 años, entonces encontraríamos que no hay una agregación, que es lo mismo. Y aparte, es importante que cuando nosotros estudiamos la palabra, la interpretemos a la luz de la misma palabra. La palabra tiene que ser interpretada con la misma palabra. Entonces, esto que está diciendo Pablo aquí no es exclusivo de esta porción de las Escrituras, sino que vamos a ver en el estudio muchos pasajes paralelos en diferentes partes de la Biblia. Estamos viendo que Dios no es hombre de variación, que Dios siempre dice lo mismo. Otros dicen que fue escrito por Pablo, pero que Pablo era un machista. Y esto no debe ser tenido en cuenta. Imagínese, mi hermano, si esto no debería ser tenido en cuenta, entonces la pregunta, volvemos de vuelta, ¿qué tengo que tomar en cuenta y qué no? Imagínese que esto me quedaría a mí a la libre voluntad de escoger y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Hermano, eso no sería correcto y eso no es de Dios. Dios no obra de esa manera. Hay otros, escuche bien, que dicen que hay que reinterpretar la Biblia. ¿Por qué? Porque ya no encaja con la manera de vivir del día de hoy. Hay muchos que dicen que hay que reinterpretar la Biblia porque ya no encaja con esta sociedad. Entonces hay que reinterpretarla. Imagínense que el movimiento feminista hizo una traducción de la Biblia, escuche bien, hizo una traducción de la Biblia, y ellos en el Padre Nuestro dicen: Padre nuestro, Madre nuestra que estás en los cielos. Imagínense. Mire a qué aberración nos estamos encontrando y cómo nosotros podemos demostrar con las Escrituras que la palabra de Dios no es para diferentes tiempos, que la palabra de Dios establecida por los apóstoles para todos los tiempos, para todas las iglesias de los santos hasta que Jesús venga. Y primero yo quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 32. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cualquiera que profetice tiene que hablar lo que dice la palabra de Dios. No puede hablar algo fuera del contexto bíblico. Pero fíjate bien lo que dice más adelante. Y dice: pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Como en todas las iglesias.
de los santos. El apóstol Pablo dice, Dios no es un Dios de confusión, y si alguien va a hablar palabra de Dios, tiene que hablar palabra de Dios sujeta a lo que está establecido en las Escrituras, sujeta a los que los profetas y apóstoles trajeron por revelación divina. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, aquel que hable tiene que hablar lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es lo que se hace en todas las iglesias de los santos. No en algunas sí o en otras no, sino en todas las iglesias de los santos. Mire lo que dice. Versículo 34, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les permito hablar, sino estar sujetas, como también la ley lo dice. Y si queréis aprender algo, preguntad en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. No sé si usted está prestando atención a esto, pero fíjate bien. Pablo aquí habla más o menos lo que veníamos hablando en Primera de Timoteo capítulo 2, y vuelve a afirmar lo mismo. Ahora Pablo dice que la mujer aprenda en silencio y no permito a la mujer que hable en la congregación. Esta palabra hablar, que la mujer no puede hablar en la congregación, no, hablar significa enseñar de continuo, estar enseñando, tomar un lugar de liderazgo dentro de la iglesia, llevar la iglesia adelante, la asamblea de Dios. Eso es lo que Pablo dice, no permito a la mujer hacer esto. Ahora, fíjate bien, dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no le es permitido hablar, no le es permitido predicar públicamente dentro de la congregación. Pero fíjate que algo que me llama mucho la atención, pero dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, órdenes del Señor. Esto no venía de el supuesto machismo de Pablo. Esto no era la presuposición de Pablo, lo que Pablo quería interpretar. Estos son mandamientos hacia todas las iglesias, y nosotros debemos estar sujetos a la palabra de Dios. También dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 17, y esto es solamente una introducción, pero mira lo que dice 1 Corintios 4, 17. Pero esto mismo os he enviado, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo y de la manera en que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo no tenía una enseñanza para una iglesia, una enseñanza para otra iglesia, una enseñanza hace 10 años, una enseñanza dentro de 50 años que iba a variar. No. Pablo está diciendo que lo que él enseña es lo mismo en todas partes y en todo lugar. No hay esas personas que dicen, bueno, lo que Pablo escribió para la iglesia de Éfeso, a Timoteo, la carta a Timoteo, es para ese tiempo, es para esa iglesia. Hoy la iglesia, Éfeso es Turquía, hoy esa iglesia ya no existe. Bueno, listo, ya está, terminó el asunto ahí. No, mi hermano, eso es violar la palabra de Dios. Eso es profanar la palabra de Dios. La palabra de Dios es universal. La palabra de Dios no tiene tiempo, ni lugar, ni cultura, sino que son doctrinas bíblicas para toda la iglesia, en todo tiempo y en toda cultura. Bueno, pero hoy tenemos una cultura diferente. La cultura diferente se tendrá que someter, si quiere obedecer la palabra de Dios, se tendrá que someter a la palabra de Dios. Pero fíjate bien, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 17, había un problema dentro de la iglesia, y el problema era qué pasaba con los que habían nacido de nuevo, los convertidos,
¿Qué debían hacer con su matrimonio? ¿Qué debían hacer? ¿Debían separarse? ¿Debían seguir juntos? ¿Qué debían hacer? Entonces Pablo, para resolver este problema, dice en el versículo 17, como manda el Señor, dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Pablo dice, esto es una orden para todas las iglesias, que así como usted llegó, quédese, que si usted llegó con ese marido, quédese con ese marido. Esto ordeno a todas las iglesias. Esto era una orden a todas las iglesias, no era simplemente a la iglesia de Corintio, como estamos leyendo aquí la carta. No era que lo que mandó a Timoteo era para la iglesia de Éfeso, esto para la iglesia de Corintio, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Roma. No, mi hermano, esto no es así. La palabra de Dios es una sola. Y en el lenguaje, en la Nueva Traducción Viviente, yo aquí anoté 1 Corintios capítulo 11, versículo 16, Nueva Traducción Viviente. Dice esto: Pablo le está hablando, escuche, Pablo habla sobre el rol de la mujer en el culto de adoración. Pero fíjate bien lo que Pablo está diciendo. En el versículo 16 de la Nueva Traducción Viviente, después usted lo puede buscar. Pero si alguien quiere discutir este tema, simplemente digo que no tenemos otra costumbre dentro de la iglesia más que esa, y tampoco la tienen las demás iglesias de Dios. ¿Qué significaba esto? Que si alguien quiere venir a discutir temas que hoy en día todo el mundo quiere discutir, hoy todo el mundo se quiere desobedecer la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios, es como que hay un ataque tan grande a esto, y es increíble. Y Pablo dice, este no es un tema para discutir. ¿Por qué? Porque esto no se hace en ninguna iglesia, esto es así en todas las iglesias. Ahora fíjese bien también en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora en el versículo 9 y versículo 10 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Wow. Ahora no sé si usted se está dando cuenta qué es lo que Pablo nos está diciendo. Pablo nos está hablando aquí, mi hermano, mira, que esto no se trata de cultura, esto no se trata de moda, esto se trata de diseño de Dios, esto se trata del plan de Dios para el hombre y para la mujer. Hoy en día nos encontramos en una sociedad donde cada día más hay mayores problemas con respecto a el liderazgo, con respecto a lo establecido. Entonces yo me preguntaba y digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y el problema viene por la falta de sujeción a lo establecido por Dios. Cuando no nos sujetamos a lo que Dios dice en su palabra, entonces ahí es donde nosotros mostramos o revelamos nuestro carácter rebelde a Dios. Hoy en día vivimos en una sociedad donde los derechos, se habla tanto de los derechos de la igualdad, donde las mujeres hoy en día reclaman su derecho a la igualdad ante la sociedad, ante la familia, ante la iglesia. Ahora, pero no reclaman su derecho ante Dios, porque ante Dios somos iguales. El hombre y la mujer somos iguales, pero con funciones diferentes. Y acá es donde está el problema. Bueno, pero uno podría decir, bueno, pero son funciones, uno la puede hacer cualquiera. No, mi hermano. Una cosa es que Dios permita y otra cosa es que Dios apruebe.
Dios es soberano, Dios está en control de todas las cosas y muchas cosas que suceden Dios permite, pero para juicio, porque Dios no está a favor de eso, porque Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede ir en contra de su palabra, como escuchaba una gran mujer predicadora en el ámbito cristiano que es muy famosa. Ella dijo: Pablo dice que yo no puedo predicar, pero a mí Dios me dijo que puedo predicar. Imagínense eso. Es una persona diciendo: bueno, a mí Dios me reveló y a mí Dios me dijo que lo haga. Yo escucho mucha gente decir: no, a mí Dios me mostró, a mí Dios me dijo, a mí Dios me guió. Hermano, Dios te puede guiar fuera de su palabra, Dios te puede guiar fuera de lo que Él ha establecido en las Escrituras. Y cuando nosotros encontramos acá cuál es el rol del hombre y el de la mujer, son totalmente diferentes. Son roles distintos. Dios diseñó al hombre para un rol y Dios diseñó a la mujer para un rol. Dios diseñó a la iglesia, Dios diseñó a la familia, Dios diseñó a la sociedad. Y hoy lo único que se busca es torcer completamente eso y dejamos que todo esto entre dentro de las iglesias, donde yo constantemente escucho que me dicen: pero ¿por qué la mujer no puede hacer lo mismo que hace el hombre? Ahora, poder puede, pero no es lo que debe, porque Dios no quiere. No es que uno está imponiendo sus normas o su sexismo y decir: bueno, yo tiro para este lado. Hermano, no. Yo siempre estuve totalmente en contra del machismo, del feminismo. Me parecen cosas aberrantes, cosas que no tienen cabida. Y esta iglesia es una iglesia que muchas veces se la ha tildado de una iglesia machista. Yo me preguntaba, machista, el por qué. ¿Por qué machista? Machista porque en realidad no queremos violar la palabra de Dios, en realidad porque no queremos violar lo establecido por Dios. Eso no es machismo, eso es bíblico. Eso no es machismo, porque aquí en esta iglesia durante muchos años siempre se ha apoyado a las mujeres, se ha apoyado a la familia, se ha ayudado a las mujeres en contra de la violencia, en contra del maltrato. Siempre hemos corrido detrás de defender a la familia, a los niños, a las mujeres. Pero eso no implica que dejaremos que una sociedad antibíblica se infiltre dentro de la iglesia, arrastrándonos a desobedecer la palabra de Dios. Y eso es algo que nosotros nos deberíamos preguntar. ¿Realmente estamos dispuestos a desobedecer la palabra de Dios para encajar con una cultura, hermano, que es temporal y pasajera? ¿O queremos hacer lo que dice la palabra de Dios? Yo sé que no es fácil, pero el primer punto que yo quería tocar es que tenemos que derribar por tierra todos estos argumentos que especulan de que esto que Pablo escribió era simplemente para la iglesia de Éfeso. Ya nos dimos cuenta que no, que la palabra lo demuestra, de que lo que Pablo enseñaba, lo que Pablo mandaba a decir a Timoteo era la doctrina, el mandamiento de Dios, que era traído por Dios a la vida de Pablo para todas las iglesias. Ahora, nosotros pudiéramos pensar: bueno, pero esto es algo machista del apóstol Pablo. No porque Pablo fue una persona que supo reivindicar a la mujer, que valoró a la mujer. Hermano, en ese tiempo la cultura machista realmente era machista, y quizás hoy también lo es, y quizás lo sea siempre. Y como la cultura feminista, y es lo mismo. Ahora, sabemos que toda persona que no es guiada por Dios va a tener una oposición a lo establecido por Dios, pero Pablo fue un hombre que supo defender a la mujer, y por eso dice la palabra de Dios. Si nosotros volvemos de vuelta a Timoteo, capítulo 1, podemos encontrar que
Asimismo, la mujer, dice en el versículo que pueda la mujer aprender, y esa palabra aprender es importante. Dice en el versículo 11, la mujer aprenda en silencio. Ahora, Pablo, vos me estás como menospreciando. Pablo, tú me estás tirando al piso. Y ¿sabe qué, mi hermano? En ese tiempo la mujer era tan menospreciada, la mujer era considerada una persona de segunda clase, que ni siquiera los hombres saludaban a las mujeres porque ni siquiera valía la pena, mi hermano. Y lo que nosotros encontramos aquí, que Pablo dice que la mujer aprenda. La mujer tiene el derecho, igual que el hombre, de aprender la palabra de Dios, las cosas de Dios. Ya vimos cómo Jesús en la casa de Marta y María, cómo él enseñaba a las mujeres, cómo enseñó a la mujer samaritana. Y ya pudimos ver cuando Jesús estaba hablando con esta mujer y los apóstoles lo encontraron, se, wow, ¿qué es esto? Esto es herejía. No, porque ellos tenían un concepto errado de la mujer, pero tampoco nos podemos ir al extremo, decir, bueno, la mujer tiene el mismo lugar de autoridad que el hombre, porque no es así, porque ya ahí nos vamos al otro extremo, ya ahí donde estaríamos torciendo la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. Y ahí Pablo nos está mostrando el diseño de Dios desde Génesis, que es lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver el diseño de Dios para la mujer desde Génesis, y después vamos a entrar en los temas ministeriales de la mujer, en cómo la mujer debe conducirse en estas tres áreas de su vida, y cómo las cualidades de la mujer y toda la participación de la mujer y toda la colaboración que la mujer hace a la iglesia. Ahora, pero fíjate bien, Pablo le dice que Adán fue formado primero, y nosotros vimos que cuando Dios creó a Adán, y esto es para sumar a todo este conocimiento que estamos teniendo, cuando Dios formó a Adán, Dios le delegó a Adán la autoridad, y le delegó la autoridad que él sojuzgue la tierra, sobre los mares, sobre los peces, sobre los animales, que él le ponga nombre a todos los animales, que tenga la autoridad. Y dice que cuando Adán terminó de ponerle nombre a todos los animales y vio que cada uno tenía su pareja según su género, y vio Dios que Adán estaba solo, y dijo, bueno, le haré ayuda idónea. Y Dios creó a la mujer con un propósito. Y ese propósito nunca cambió el propósito de la creación de Adán, ni nunca cambió el propósito del diseño de Dios para Eva. Y dice que hizo entrar en sueño a Adán y tomó de su costilla. Hermano, la palabra de Dios, porque yo escuchaba la otra vez que había alguien que decía, bueno, pero esto hay que reinterpretarlo, porque esto no es tan así. Mira, mi hermano, la palabra no es sombra de variación. Dios no es un Dios de confusión. Lo que dice la Biblia, y la Biblia no se equivoca. Pasará el mundo, pero su palabra no pasará. Su palabra es fiel y duradera, es la única, es la verdad infalible. Ahora, y dice que creó a la mujer y se la dio a Adán como ayuda. Entonces, fíjate esto, si Dios le delegara a la mujer la autoridad que le delegó a Adán, imagínese eso, imagínese que en un ejército hay un coronel y de repente viene otro coronel, y los soldados dirían, bueno, ¿a quién obedecemos? No, porque los dos tenemos la misma autorización. Entonces un coronel le dice, vayan para la izquierda, viene el otro coronel y dice, vayan para la derecha. No, pero aquel me dijo a la izquierda. Imagínense que sería un caos, no hay un orden. Y es importante entender que Dios es un Dios de orden. Entonces, si Dios le delegó la autoridad a Adán, hermano, no le puede delegar esa misma autoridad a Eva.
porque sería un caos. Entonces, después vamos a ver el proceso de la caída, la maldición que cayó sobre el hombre, sobre la mujer, que perduran hasta el día de hoy, y todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero es importante que nosotros prestemos atención en el día de hoy, que la palabra de Dios no se equivoca, la palabra de Dios lo establece, y nosotros, si realmente queremos ser cristianos verdaderos, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, Señor, de exponer tu palabra, de predicar tu palabra, Señor, que es infalible, es inerrante, inequívoca, Señor. Tu palabra, Señor, que es única, extraordinaria, maravillosa. Padre, sabemos que estas porciones de las Escrituras son difíciles, porque nos encontramos en una sociedad que ha torcido y se ha alejado tanto de tu palabra de una manera asombrosa. Pero tú eres fiel, Dios, y tú vas a capacitar a todos los hermanos y hermanas que aman la verdad, que aman la justicia, que aman tu regreso, Señor, y tú vas a poner en ellos un corazón de disposición, de siervo, dispuestos a aprender, a someterse a tu palabra, Señor, porque es lo peor que podemos hacer, es torcer tu palabra. Es algo, Señor, es atentar contra la obra del Espíritu, es blasfemar contra el Espíritu, Señor, y no queremos hacer eso. Por eso te pedimos perdón, Señor, si en algún momento, como en mi caso, Señor, yo he sido instruido, Señor, de una manera equivocada con respecto a estos pasajes de las Escrituras. Pero hoy entiendo, Dios, que tu palabra no tiene error ni equivocación. El equivocado y somos nosotros, no es tu palabra. Y nosotros debemos someternos a tu palabra. Por eso, Señor, bendice a tu pueblo en este domingo. Bendice a todas las hermanas, Señor, que tengan la disposición, el corazón, el deseo de crecer cada día más en mujeres piadosas, en mujeres íntegras, en mujeres, como dice la palabra de Dios, que si hacen estas cosas, la palabra de Dios no será blasfemada, sino que sean mujeres y seamos hijos tuyos, Señor, que no torzamos tu palabra, sino que seamos fiel a las Escrituras. Gracias, bendito Dios. Gracias por todo lo que haces por nosotros, por bendecirnos, por amarnos, por ponernos personas a que le podamos predicar, por nuestros vecinos que oramos por ellos, por esta ciudad, para que se vuelva a ti, Señor, para que su corazón sea transformado, para escuchar tu palabra y sean nuevos en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, Dios te bendiga mucho. Nos vemos, continúa estudiando, continúa leyendo la palabra de Dios y nos vemos el domingo que viene para continuar con este estudio de la carta a Timoteo. Chao, bendiciones para todos. Cristo el velo rasgó.